Buenos días, compañeras y compañeros, vecinos y vecinas, trabajadoras y trabajadores de General Rodríguez, un programa más de Pueblo Unido. Hoy con la presencia del compañero Jorge Linger y un invitado, el compañero Gonzalo Sanservino, militante y delegado de arte, de Vida Socialista. Y hoy más que nada lo trajimos para hablar del CONICET, ¿no, Jorge? Porque ese temita tan candente que quedó instalado ahí. Vamos a presentarlo como corresponde. Ay, bueno, dale, vos que sos más formal, dale, a ver que sos... Bueno, porque además de ser delegado de ATE, sí, sí, de la Asociación de Trabajadores del Estado, no de la conducción de ATE, sino del sector disidente. En este templo de la democracia hay amplia amplitud de colores. Sí, cada vez menos amplia, pero bueno, es doctor en historia, por lo que tengo entendido, porque estuve viendo por ahí a quién íbamos a invitar, ¿no? Bueno. Vos me lo comentaste, pero bueno, yo lo constaté un poco viendo además algunas de las de lo que circula por las redes, que a veces después vamos a charlar seguramente con Gonzalo sobre las redes, que a veces ayudan y a veces no tanto, ¿no? A veces te confunden bastante. Gonzalo Sanservino, yo lo veo bastante activo a Gonzalo en los reclamos que hace la gente del CONICET con respecto a, hoy lo invitamos especialmente y realmente es un gusto tenerlo acá, para hablar de estas declaraciones tan poco responsables del señor Javier Milei sobre el CONICET, ni más ni menos, ¿no? El cierre del CONICET. Exactamente, y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en fin, toda una serie de barbaridades que ha dicho en los últimos días que preocupan no solo a la comunidad científica del país, sino a muchos sectores de la comunidad, digamos, ¿no? Que estamos, yo me sumo, por supuesto, a la preocupación de que el CONICET y el Ministerio de Ciencia y Tecnología puedan llegar a desaparecer. Antes de ir con eso, arrancamos con la pregunta que hacemos siempre, que hoy me la comí. Por favor. Le preguntamos al Estado presente y a sus responsables políticos qué pasó con Facundo Astudillo Castro. A más de 3 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo, el Estado presente no nos ha dado ninguna respuesta y por lo tanto le preguntamos a ese Estado presente y a sus responsables políticos, es decir, al señor presidente Alberto Fernández, a su ministro del Interior Aníbal Fernández, al señor... de seguridad, perdón. Perdón, de seguridad. Siempre... Lo que pasa es que no funciona ninguno, entonces por eso... al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a su señor ministro de Seguridad, Sergio Berni, ¿qué sucedió con Facundo Astudillo Castro? Nos hacemos esta pregunta hasta tanto y en cuanto nos den una respuesta seria y responsable, porque como decimos siempre, no podemos ni debemos naturalizar la desaparición forzada seguida de muerte en democracia. Dicho esto, arrancamos con el programa y te damos la bienvenida, Gonzalo. Gracias por invitarme. No, por favor. Un tema que, como dijo Jorge, el CONICET nos preocupa y ocupa. Y más en este consenso liberal que hay, que todo el mundo viene por lo mismo de diferentes formas. Gonzalo, una pregunta. Más allá de las declaraciones puntuales de Milei, es decir, vos desde hace tiempo que estás relacionado con el CONICET, o digamos que trabajás vinculado al CONICET y a todo el ámbito de la ciencia en la Argentina, las distintas administraciones nacionales, ¿le prestaron la debida atención al CONICET? Esa es una pregunta, ¿no? Sí. Mira, yo trabajo en CONICET desde 2008, que fui primero becario, 8 años, precarizado, sin derechos laborales, o sea, ya ahí empiezo a responder la pregunta. Ingresé a la carrera de investigador científico, vendría a ser como la planta permanente de CONICET en 2016, con Macri, así que bueno, ahí tuvimos otra serie de problemas y ahí fui elegido también delegado, desde 2016 o 17 que soy delegado de ATE CONICET, y la verdad que lo que uno ve con el CONICET es un oscilar entre dos políticas. Por un lado, aquellos que consideran como Milei, quizás con un poco más de moderación y digamos prestando un poco más atención al clima social, pero que consideran que el CONICET no sirve, que tener un sistema científico estatal en la Argentina no sirve para nada y que hay que cerrarlo, hay que ajustarlo, hay que achicarlo. No Milei, sirve. Bullrich
y Sí. Macri en su momento estaban en esa. Pero después tenemos otros gobiernos, bueno, Alberto Fernández, también en el caso de Cristina Kirchner, los últimos años de su administración fueron en el mismo sentido, de que plantean una política hacia el sistema científico, hacia el CONICET, en donde lo llenan de elogios. Bueno, este gobierno se ha autodenominado gobierno de científicos, hacen grandes anuncios sobre la ciencia, pero lo que uno ve es una progresiva degradación de las condiciones de trabajo, de los niveles de financiamiento de la ciencia y la tecnología, reformas cosméticas que no cambian un montón de problemas de fondo que tiene el CONICET y que tiene el sistema científico, y que van, digamos, contribuyendo a ambas políticas a lo mismo, que es que los investigadores, o sea, recursos humanos formados por el Estado con plata de todos nosotros, para hacer una contribución, que podrían hacer una gran contribución al país, se van yendo de a poquito, van abandonando este fenómeno de la fuga de cerebros que el actual gobierno adjudica a la administración anterior de Macri. En realidad es una realidad permanente, científicos, es decir, sigue vigente hoy, que se van yendo por las malas condiciones de trabajo, por las enormes presiones a cambio de un salario que está muy lejos, por lo menos, de lo que se paga por este tipo de recursos humanos altamente calificados en el sector privado y también en el sector estatal en otros países, porque a diferencia de lo que cree Milei, los científicos, si se cierra el CONICET, los científicos argentinos no van a ir a trabajar en su gran mayoría al sector privado, sino que se van a ir al sector estatal de ciencia y tecnología de otros países. De otros países que, digamos, tienen muchísima más inversión en ciencia y tecnología que la Argentina, y que estarían muy dispuestos y están todo el tiempo dispuestos a contratar recursos humanos altamente calificados. Entonces estamos oscilando entre estas dos políticas cuyo resultado es el mismo. Para mí el problema, y desde Vía Socialista consideramos que el problema tiene que ver con la ausencia de un proyecto de país a futuro. O sea, el estar todo el tiempo improvisando sin pensar, digamos, para dónde vamos y cómo podemos construir una Argentina que pueda dar trabajo, que pueda dar unas buenas condiciones de vida al conjunto de los argentinos, y en ese país, sea quien esté al frente del Estado, la ciencia no tiene sentido. Entonces vamos entre una y otra cosa y el resultado es el mismo. Las condiciones de trabajo en CONICET van empeorando, el presupuesto no alcanza, anunciamos grandes proyectos que después no se concretan, como la vacuna argentina contra el COVID, y en ese estamos. Por eso los reclamos en el CONICET han sido permanentes y han trascendido todas las administraciones, a pesar de que no todos los sectores gremiales estuvieron igualmente dispuestos a luchar, gobierne quien gobierne, pero algunos sí, y venimos en esa desde hace mucho. A vos puntualmente, a vos como científico, como investigador, ¿te tentó el hecho de irte a probar suerte en el exterior, digamos? La verdad que no. Yo, por dos cuestiones. Primero, en general, digamos, el sector que tiene más alta demanda no es el de las ciencias sociales, donde trabajo yo, pero igualmente hay muchísima gente en el ámbito de las ciencias sociales que se fueron, que se van. Digamos, hay oportunidades laborales en ese sentido. Yo, la verdad, nunca te lo planteaste, por lo menos. Nunca me lo planteé, por una cuestión, quizás puede ser alguna cuestión media provinciana mía. Tampoco he viajado mucho al exterior, digamos, pero por otro lado, para mí la investigación tiene que ver con también pensar un futuro para mi país y construir un futuro para mi país desde la militancia. Entonces no me imagino yéndome afuera, porque, digamos, todo mi proyecto de vida está por una ligado, cuestión personal, digamos. Está ligado a eso, está ligado a transformar, digamos, a luchar por una transformación social en la Argentina. Entonces no encaja en mi proyecto de país, pero hay muchísima gente que incluso en las ciencias sociales se ha ido afuera. Una pregunta, te escuché decir mientras hablaba con Jorge que no todas las organizaciones gremiales lucharon acorde a lo que es el CONICET,
Y en eso te doy la razón. Yo recuerdo en los 90 un ATE mucho más comprometido con la época de los 90, cuando Cavallo mandó a lavar los platos a los científicos. Esa ATE estaba mucho más comprometida en defensa no solamente del CONICET, del Malbrán, todo lo que era ciencia, medicina y todo lo que tenía que ver con el Estado. ATE estaba mucho más comprometido. Con respecto a la década ganada, vos entraste, yo no, ahí donde empezó a ¿cómo se dice?, a disolverse esa lucha de ATE por el CONICET. Se hablaba, coincido con vos, que se propagandizaba mucho la cuestión de la repatriación de científicos y demás, pero no pasó esa propaganda. Y pareciera ser que empieza a tomar vuelo de vuelta al CONICET con los 4 años de Macri, que fueron los últimos 4 años de desastre aparentemente, pero yo tengo entendido por compañeros de ATE, también de diferentes sectores de la izquierda que son de ATE, delegados de ATE, que de la década ganada también, acuerdo con vos, el CONICET lo pintaron un poquito y no pasó más de eso, ¿no? Bueno, ahora, salvo ahora con Milei, que me encanta ver a las chicas con los chalecos verde y blanco hablando del CONICET, la verdad que me conmueve, me enternece. Lo que ha pasado chicas y chicas, para que no digan que soy machirulo. Lo que ha pasado durante los gobiernos kirchneristas es que el CONICET efectivamente tuvo un crecimiento muy importante, digamos, la planta, hubo ahí un cambio importante, un aumento de la planta, un aumento de la cantidad de... La gestión de Barañao fue esa. La gestión, sí, de Barañao, incluso comenzó antes. Tanto en un gobierno como en otro, porque Barañao después siguió con Macri, ¿no? Sí, cuando estaba con Macri, digamos, revirtió un poco, pero ahí había hay como una evolución en donde, mientras la Argentina pasa por un periodo entre 2003 y 2008, donde ingresó muchísima plata al país. Sí. Eso da una posibilidad de hacer política. Los primeros años de Kirchner. De Kirchner y los primeros años de Cristina. Hasta 2009, 2011, ahí, digamos... Antes de la muerte de Kirchner. Claro. Es el fenómeno que se conoció en toda América Latina como el boom de las commodities. Sí. En ese momento que había plata, se puso plata en el CONICET, aumentó el presupuesto. Aumentó mucho la cantidad de personal, con una característica, digamos, que a la larga termina siendo un problema, que es que aumenta mucho el personal más precarizado. Pasó en todo el Estado, porque también lo vimos con los contratos a término, el monotributismo, o sea, el Estado crece, pero con una forma de empleo precario. CONICET pasó a tener, hoy tiene más o menos 13.000 becarios y becarias. Una precarización encubierta. Es una precarización encubierta porque aparece como una forma, como vendrían a ser las pasantías, es una beca, no es una relación laboral. Esa figura en el Estado la implementó Menem. Y aparece como una relación laboral encubierta, no es una relación laboral para el Estado, no tienen estabilidad, entonces muchos becarios y becarias al culminar la beca terminan yéndose a trabajar de otra cosa, no tienen aportes jubilatorios, en su momento no tenían ni siquiera obra social, o sea, ni siquiera una cobertura médica, a pesar de que era un trabajo que les exigía exclusividad. O sea, no podés laburar otra cosa, pero no tenés cobertura médica. Una contradicción gigante. La lucha que se dio durante el gobierno de Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, se consiguió, entre otras cosas, ese derecho que fue a que el CONICET pague una cobertura médica. Pero el problema de este crecimiento, que es muy, digamos, para vender la política científica afuera, es súper importante, porque todos esos científicos están desarrollando una investigación original, escriben publicaciones en las revistas más importantes del mundo, ¿no? Eso te da algo que mostrar, pero después todo eso, poco de eso termina ingresando a planta. O sea, ahí cuando llega el momento de que esos becarios y becarias ingresen a la planta de investigadores, no solo de CONICET, sino de cualquier organismo científico estatal, ahí ya hay un recorte, entonces mucha gente va quedando en la calle. Luego eso, digamos, ese momento de viento de cola, como se decía en su momento, se revierte hacia 2011, entonces un momento de ascenso de la planta, de aumento de los sueldos en CONICET también subieron bastante entre 2002 y 2008-2009, pero a partir de ahí empieza una decadencia, los salarios empiezan a caer, el punto más alto salarial en CONICET es 2009.
A partir de ahí empieza una lenta decadencia en lo salarial que se acelera durante el macrismo. También empieza a expulsar personal porque cada vez son menos en proporción los ingresos a la planta investigadora, a la planta permanente, en relación a los becarios y becarias que terminan. Entonces empieza esta expulsión de científicos que durante el macrismo derivó en una toma del CONICET, y lo mismo sucede con el presupuesto. O sea, esa ampliación del personal no va acompañada de aumento de la infraestructura, de aumento del financiamiento para que todos esos investigadores e investigadores puedan desarrollar una investigación, de aumento del personal administrativo y personal de apoyo a la investigación, que tampoco aumentan. O sea, el CONICET tiene más o menos la misma planta administrativa a pesar de haber crecido enormemente. Entonces vos tenés a los investigadores, a los becarios haciendo 2 millones de trámites, con retrasos para cobrar, con retrasos para recibir subsidio, que tienen que ver con que la planta administrativa no da abasto a sostener este monstruo en el que se ha convertido el CONICET. Y bueno, esto en relación a lo gremial, hemos tenido, sobre todo a partir de 2019 se nota más. Yo creo que ATE en 2014, 2015 tenía una política completamente diferente a la que asumió 2019, con todas las diferencias que yo tengo con las conducciones de ATE, con las corrientes dominantes en ATE, pero en 2019 se entró en una política en la cual, digamos, la relación política con el gobierno estaba por encima de los intereses de los laburantes. Y se actuó gremialmente, lo vimos en CONICET, digamos, lo vimos en CONICET y lo vimos a nivel general en el Estado, anteponiendo la lealtad política de las conducciones antes que defender los intereses de los laburantes. En 2020 en CONICET llegamos a tener un nivel salarial similar al de 2002. O sea, similar al de la crisis. Estaba diciendo, en 2009 alcanzamos el punto más alto. Bueno, en 2020, con el gobierno de los Fernández, llegamos al mismo nivel que en 2022. Y no hubo nadie de las conducciones, de las corrientes dominantes en ATE, que saliera a organizar, a tratar de organizar. De hecho, se tuvo que organizar autoconvocadamente. O sea, yo fui parte de ese movimiento autoconvocado como delegado de ATE, porque yo iba a mis compañeros en ATE, delegados, armemos una asamblea, armemos algo, estamos en pandemia, hagámosla virtual, tratemos de organizar algo, reclamemos, saquemos un comunicado diciendo que los sueldos están por el piso. Nada, no había, nadie te levantaba el teléfono. Armamos un movimiento autoconvocado y ese movimiento autoconvocado generó una nueva ola de gente reclamando en CONICET, que nos permitió, por un lado, hacerle paradójicamente este gobierno, se decía el gobierno de científicos, casi 15 paros, de los cuales buena parte de esos fueron convocados por ATE CONICET, porque armábamos, digamos, nos nutríamos de las asambleas autoconvocadas, pero después había delegados, no solo yo, sino otros delegados también. Y ATE Capital se hacía bien los boludos. ATE Capital se hacían bien los boludos y ATE Nacional también se hacían bastante los boludos. Con sus diferencias. ATE Capital un poco peor, pero... Sí, bastante mal. Sí. Lo que pasa que este panorama, este escenario que vos planteás, Gonzalo, está relacionado, me parece, ¿no? Viéndolo desde afuera. Yo lo digo como un periodista, como un observador nada más. Pablo fue y sigue, pese a que se jubiló, sigue muy conectado con el ambiente de ATE. Yo lo digo desde afuera. Se percibe mucho más en ATE con el compromiso político partidario a nivel de candidatos de los máximos dirigentes de ATE. Efectivamente. Es decir, de Isasi, el Colorado de Isasi, el propio Cachorro Godoy, qué sé yo, ¿no? Toda esta cosa que se ve. Y en Capital Catalano también. Daniel Catalano, bueno, esa gente todavía está más decididamente. Efectivamente. Y uno, vinculada al kirchnerismo, ¿no? Digamos, en los gremios al peronismo. Al peronismo, bueno. En los estatales nacionales tenemos por lo menos en CONICET dos opciones, que son UPCN y ATE. UPCN siempre se acomoda a todos los gobiernos, digamos. No hay tampoco democracia interna como para que pueda haber, como hay en ATE, otras listas, otras opiniones. Entonces de UPCN nadie esperaba nada, nadie esperaba algo distinto, pero de ATE sí se esperaba algo distinto, y por eso
el reclamo y efectivamente también las condiciones internas de ATE permitieron que, a pesar de que las conducciones no estaban, digamos, el armar un movimiento por afuera que presiona, llevó a que se hayan realizado varios paros y hayamos conseguido en CONICET varios aumentos por encima de la paritaria estatal gracias a esta presión. Hay, digamos, todavía, más allá de esta lectura que estamos tratando de hacer, ¿no? Hay todavía ese sector de científicos que consideran que el científico no tiene que tener un compromiso político sindical, digamos, todavía existe ese científico que te dice nosotros nos tenemos que concentrar en el análisis, en la investigación pura. En el CONICET hay de todo, o sea, tenemos desde investigadores e investigadoras que son candidatos, que han sido candidatos y son, creo que hoy también, de Juntos por el Cambio. Por ejemplo, Sandra Pita, ¿no? Claro. Hasta sectores mucho más ligados al gobierno también, sectores de izquierda. O sea, el CONICET es un organismo políticamente amplio como lo es toda la sociedad. Sí. Ahí, digamos, dentro de esta campaña de Milei de identificar al CONICET con cierta ascripción política, es falsa, pero lamentablemente ha sido el propio gobierno el que ha contribuido a eso, porque se han ocupado de hacer campaña con que el CONICET era kirchnerista, respaldaba al gobierno, y nunca fue así. O sea, hay un sector que sí, hay otro sector que no, hay otro sector que incluso dentro del CONICET hay sectores que quizás están más cerca de este gobierno o han estado cerca de este gobierno, pero no consideran que eso sea una razón para no reclamar mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y que haya que callarse, digamos, y aceptar lo que se viene, porque tiene una mirada crítica, digamos. Claro. Hay de todo. Y también hay sectores científicos que consideran que, digamos, la política pasa por otro lado. Claro, eso también me imagino, porque supongo que vos lo debes vivir diariamente, ¿no? Supongo esto de encontrarte con gente que te dice, no, nosotros nos tenemos que abocar solo a la investigación y no contagiarnos, no contaminar eso. Hay sectores bastante conservadores dentro de CONICET, incluso algunos que cuando uno demanda derechos laborales, por ejemplo, para becarios y becarias, consideran que no corresponde. Que está bien así, que es lo que corresponde, que es una beca, no es una relación laboral. O sea, el CONICET hay de todo como en todos lados. También hemos dado, en particular los becarios y becarias, una gran pelea para que eso cambie y para que yo creo que cada vez hay más gente que apoya esos reclamos sindicales, porque aparte hay una realidad, que es que los becarios y becarias inician, o sea, se plantea la beca como si vos fueras un estudiante que nada, te tenés toda la vida por delante, pero la realidad es que hay becarios y becarias que inician con la beca cuando terminan sus estudios universitarios a los 24, 25 años y culminan la beca 10 años después, 8, claro. El mínimo es 8 años, pero se suele estirar hasta 10 años y tenés gente de 35 años que está formando una familia, que tiene hijos, que tiene que mantener una casa, y no tiene compromisos y no tiene aportes jubilatorios y no tiene la posibilidad de sacar un crédito hipotecario porque el banco no te reconoce porque no tenés un recibo de sueldo, que no tiene un aguinaldo. O sea, el aguinaldo que a todos los que tenemos la suerte de trabajar en blanco en Argentina, que no somos muchos, nos suele salvar las papas del fuego en algún momento del año. Claro. Los becarios y becarias no lo tienen, y 35 años, 1 o 2 hijos, mantener una casa en esas condiciones. Con la posibilidad aparte de todo el tiempo, porque el CONICET es un organismo, a diferencia de lo que quiere Milei, muy exigente, en donde estamos todos permanentemente evaluados, y el becario y las becarias más aún, porque tienen que, para poder continuar trabajando en CONICET, tienen que pasar concursos. O sea, hay como 2 o 3 concursos para seguir siendo becario de CONICET, o sea, para acceder a una nueva beca. Hay como filtros, supuestamente, y son digamos, ¿cómo decirlo? ¿Son confiables o hay algún tipo de manejo? Por un lado tenés
un alto nivel de exigencia. Yo creo que no hay otro organismo del Estado que tenga un nivel tan alto de exigencia para el ingreso, porque solo para el ingreso de pronto tenés que tener un título de posgrado, o sea, tenés que ser doctor. Para el ingreso como becario tenés que tener un título universitario de entrada, que en pocos ámbitos del Estado se exige ese nivel de formación. A su vez, el sistema de evaluación de CONICET tiene sus problemas. O sea, nosotros todo el tiempo estamos criticando la falta de transparencia de las evaluaciones, la falta de criterios públicos de evaluación, pero con esa falta de transparencia igual la vara está altísima. Muy alta, claro. No entras a CONICET si no tenés no solo título universitario, sino un excelente promedio, porque ese suele ser el requisito de base. Excelente promedio, y a su vez ya un trabajo de investigación científica previa a recibirte como con tu título de grado universitario. Ni hablar para la carrera de investigador científico. Ahí ya estamos hablando de muy pocas plazas para muchísimos candidatos, todos los candidatos de muy alta formación, porque la gran mayoría viene de ser becarios de CONICET, tienen un doctorado, tienen muchísimo trabajo en ciencia y tecnología, transferencias, publicaciones, desarrollos, y todo eso es evaluado. Se arma un orden de mérito, se puntúa todo eso, se arma un orden de mérito, y pocos de los que entran al orden de mérito terminan ingresando a la carrera de investigador. De hecho, el CONICET está todo el tiempo expulsando recursos humanos altamente formados. Una pregunta. Yo tenía entendido el CONICET como una cuestión de investigación con biología, química, investigación satelital, todo. La historia, ¿qué rol juega un doctor en historia? ¿Qué función cumple en el CONICET? ¿Por qué el CONICET se ocupa de la historia, digo? Mira, el CONICET es un organismo científico que desarrolla investigaciones en todos los campos del conocimiento científico. O sea, que va desde las ciencias naturales, ingeniería, arquitectura, urbanismo, hasta las ciencias sociales, que son a su vez un campo bastante cuestionado, en particular por Milei y sectores aledaños. El CONICET financia todo eso. Entonces hay, así como hay una comisión de biología, una comisión de ciencias médicas, hay también una comisión que evalúa ingresos en historia, en economía, en sociología, en todos los ámbitos de las ciencias sociales. ¿Por qué el CONICET financia eso? Por una razón relativamente sencilla. O sea, para que la historia es algo, calculo que en eso coincidimos, importante. O sea, que la gente sepa de historia, que conozca nuestra historia, que se enseñe en el secundario historia. Bueno, para estos tarados es adoctrinamiento, por eso te preguntaba. Ahora vamos a eso. Pero bueno, que se enseñe historia es algo importante, así como que se enseñe literatura, que haya una formación integral, porque eso es lo que nos permite ser sujetos políticos, participar de unas elecciones, digamos, poder elaborar, pensar un proyecto de país. Todas esas cosas son importantes. Después tenemos presidentes que son todos abogados, pero bueno, estaría bueno que haya alguno de otro lugar. Bueno, Chacho Álvarez era vicepresidente y era historiador, por ejemplo. No sabía. Pero digamos, la historia no es algo que uno o sea, no hay manera de aprender historia, conocer historia, si uno no se pone a investigar. O sea, todos los libros de historia están basados en investigaciones históricas. Los manuales de historia es una forma de divulgación de algo que alguien investigó. O sea, saber qué pasó en la Revolución de Mayo, saber qué pasó en la Batalla de Caseros. Cualquier proceso histórico es algo que alguien tiene que haber investigado. Y entonces esas investigaciones se hacen a través de las universidades, que financian. La Universidad Pública Argentina, digamos, paga sueldo para docentes e investigadores. Los docentes universitarios en general desarrollan también una tarea de investigación, en particular los que tienen los cargos más altos, que no son muchos. Y el CONICET es otro organismo que también financia este tipo de investigaciones. ¿Por qué es importante que esto se haga?
porque si no nos condenamos a repetir una historia escrita. O sea, si no hubiera un financiamiento público de la historia, vos hablás de adoctrinamiento, ¿quién podría escribir la historia? Y el que tiene plata, la burguesía, Mitre, en su momento. El hecho de que haya un financiamiento estatal de investigaciones como en la historia, en el campo de la cultura, en el campo de la antropología, es importante por esa cuestión, digamos, que haya una investigación que además está sometido a evaluaciones de pares, digamos, no podés escribir cualquier cosa. Obviamente hay muchas perspectivas ideológicas, en ese sentido el CONICET, digamos, con sus limitaciones, es un organismo bastante amplio donde un marxista como yo puede ser un investigador en historia, y hay varios, y también hay historiadores liberales, y también hay historiadores más ligados a lo que vendría a ser el peronismo, y en la investigación y el debate se va, digamos, conformando el acervo cultural que después termina llegando al secundario, a la divulgación, a los medios de comunicación. Esa es la razón por la cual el CONICET, y a mí me parece bien, financia este tipo de investigaciones. Pero hay que aclarar, sobre todo porque Milei se la ha agarrado en particular con los investigadores de ciencias sociales, que esa es una pequeña parte del CONICET. O sea, dentro de lo que es el CONICET, las ciencias sociales tienen apenas un 20% de investigadores y becarios, y de los recursos, en realidad recursos subsidios mucho menos, porque es una investigación bastante más menos cara que la investigación en otras áreas de la ciencia, donde se necesitan equipos, insumos importados, o sea, es muchísimo más caro, pero es una pequeña parte, y eso es de las ciencias sociales. Pero en las ciencias sociales tenés desde los que investigan los problemas de la pobreza, problemas laborales, de la vivienda, que son los materiales con que después cualquiera que llegue a ministro de trabajo, de cualquier cosa, digamos, si vos querés resolver un problema social, ¿y dónde vas a ir? Y vas a ir a la gente que lo investigó, que escribió, que bien o mal se ha interiorizado en esos problemas, y probablemente todos, incluso los ministros que pueda llegar a tener Milei en caso de ser presidente, seguramente cuando tengan que afrontar un problema de gestión se van a nutrir de ese tipo de materiales. Una cosa, de los 5 candidatos, porque son 5 en realidad, candidatos a presidente que van a participar el 22 de octubre, solo 2 son profesionales surgidos de universidades nacionales. Es decir, Schiaretti de la Universidad Nacional de Córdoba y Miriam Bregman de la Universidad de Buenos Aires. Milei es de la Universidad de Belgrano. Patricia Bullrich es de la Universidad de Palermo. Y Massa también es de la Universidad de Belgrano, ¿no? Es abogado de la Universidad de Belgrano. Digamos, para vos y la visión que ustedes tienen, digamos, cuando digo ustedes me refiero en general la gente que está en el CONICET, los investigadores en término medio, ¿no? Supongo que tienen como una mirada de que la gente, los profesionales surgidos de universidades nacionales están mejor formados que los que surgen de universidades privadas. Y esto no es desmerecer ni siquiera la Universidad de Belgrano o la Universidad de Palermo, no lo digo despectivamente, ¿no? Sí. Pero yo creo que es natural que las universidades nacionales, y obviamente la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, la de Córdoba, que son universidades bien grandes y con muchos años de trayectoria, son mucho más, digamos, está mucho más garantizado que el profesional que surge de ahí está más formado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Es relativo también, ¿no? Por un lado, es cierto que la Universidad Pública Argentina está particularmente
tiene una calidad en su formación muy alta, y eso se ve cuando se hacen estos rankings internacionales de universidades. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, la Universidad de La Plata y en general las universidades públicas en la Argentina tienen un alto nivel de formación de profesionales. Hay algunas instituciones privadas que también tienen esa calidad. Pienso, por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales, de la sociología, de la historia, la Universidad Torcuato Di Tella, con lo cual, digamos, hay un nivel de formación muy alto, en particular en las universidades públicas. Igual, no sé en el caso de Bullrich, no sé en el caso de Massa, pero por lo menos en el caso de Milei también hay una construcción discursiva discutible, porque Milei, a pesar de haber hecho su formación de grado en una universidad privada, su formación de posgrado fue hecha en un instituto, el IDES. Milei tiene una maestría en el IDES, que es el Instituto de Desarrollo Económico y Social, que es una institución de ciencia y tecnología público-privada que recibe financiamiento del MinSit, que tiene convenios con el MinSit y con la universidad pública, por ejemplo con la Universidad de 3 de Febrero, con lo cual la idea de que solo se forman en la universidad privada también es una construcción discursiva. Estoy seguro que en la Universidad de Palermo, en las universidades privadas donde se han formado los candidatos, no solo, digamos, está este entramado entre público y privado. Probablemente los docentes que han tenido en esas universidades hayan sido formados también por la universidad pública, trabajen también en la universidad pública, probablemente muchos trabajen en el CONICET, e incluso si no es así, probablemente hayan leído trabajos en su formación de grado en la universidad privada, ya han leído trabajos de investigadores que han sido formados o en la universidad pública o por el CONICET, con lo cual, digamos, esta idea de que se formaron en la universidad privada, digamos, también tiene muchísimos huecos. Claro. Y por otro lado, también salto a otra cosa que tiene que ver más específicamente con tu formación, con tu no, quizás suena un poco atrevido esto que voy a decir, pero digamos, historiadores populares como Daniel Balmaceda, por ejemplo, o Felipe Piña, ¿para vos son confiables, digamos, o son una versión, para decirlo medio groseramente, berreta de la historia, digamos? ¿Cómo lo ves? En realidad hacen un trabajo muy importante, que es el de la divulgación. O sea, la divulgación científica, digamos, que lo que produce el científico no quede solo no circule solo entre científicos. O sea, si uno escribe solo para ese público, que para el que hay que escribir, pues, digamos, porque es la forma de construir conocimiento científico y está bien, pero si uno solo se queda en eso, digamos, lo que hace, la utilidad de lo que uno hace, sirve bastante poco, porque en el secundario yo puedo escribir un paper en una revista muy prestigiosa, pero cuando vos tenés que ir a dar clase al secundario no lo das con ese paper, e incluso probablemente un docente de una formación terciaria no esté leyendo las principales revistas de historia, con lo cual es un trabajo muy necesario. Lo que no quiere decir que no esté cruzado también por las distintas corrientes de interpretación, algunas con las que comulgo más y otras con las que comulgo menos. En el caso de Piña, que es el que más conozco, digamos, tiene una línea interpretativa de la historia nacional y popular, que para mí no es la mejor forma de explicar la historia argentina, pero más allá de eso, que también se ve en el campo académico, o sea, hay historiadores con esa línea de interpretación de la historia argentina, también en un nivel más académico, pero me parece que con Piña, sobre todo los historiadores académicos, lo han atacado muchísimo con esta idea de vulgarizar la historia. Es un trabajo absolutamente necesario, o sea, porque las cosas que investigamos hay que... la utilidad de eso es que puedan ser transmitidas al gran público, entonces poder traducir eso en un contenido audiovisual, en un contenido, digamos, buscar la forma de llegar, o libros de divulgación, es absolutamente valorable. Más allá de que Piña pueda, y esto tampoco yo no lo digo desde un juicio de valor personal, ¿no? Pero digo, más allá de que Piña también a veces pueda
responder a un poco a lo que el marketing, ¿no? Le plantee. Las editoriales le deben pedir, o la editorial con la que él debe trabajar le debe pedir determinado tipo de material, ¿no? Como sí, para... sí. Bueno, ya a la vez a Piña ahora voy a criticar. A mí lo que me pasa con Piña es que yo no sé cómo escribe tantos libros. ¿Cómo escribe tanto? Y la verdad que con una calidad muy diversa, más allá de la línea que permea su interpretación histórica, que no la comparto, pero más allá de eso, la calidad del trabajo no es bastante dispar. Tiene mejores cosas que... Tiene libros que están bastante bien hechos y otras cosas que son un poco ligeras, digamos. Sí. No, y aparte se nota que hay también una demanda de la editorial de vender un libro firmado por Felipe Piña, y hay cosas que... Y es relativo, queda un poco la duda si es exactamente Piña o es un equipo de gente que trabaja con ese nombre. Y como sucede en la industria editorial. Porque viste que él tiene un sitio, ¿no?, que se llama El Historiador. Yo muchas veces lo consulto para ver las efemérides y lo hago para un programa de radio, y saco cosas de ahí y me da la impresión de que es un equipo de gente, no es solamente eso es un equipo. No es Piña exactamente, ¿no? Pero bueno, ante esta investida que a raíz de delincuente cultural que es Milei se hizo contra el CONICET, ¿cómo se organizan y qué? Porque acá no solamente Milei puede ser el más bestial y el más transparente en su planteo, porque después tenés a la Patricia Bullrich, y en el caso de que gane Massa, veremos, después lo sabremos, ¿no? Porque les afano la consigna a ustedes. Acá hay un consenso liberal en ese acuerdo, y los tres están suscribiendo ese consenso liberal. De hecho, la otra vez un debate interesante entre Beliboni y Yasky, que Yasky le cuestionaba a Beliboni que le hacía el juego a la derecha por pretender un paro, bla, bla, por llamar un paro era hacerle el juego a la derecha. Entonces Beliboni le tapó la boca. Sí, vos bancás un gobierno que al posterior de las PASO nos metió una devaluación del 22%, y los trabajadores eran 22% menos. En ese marco, ¿cómo se sigue esta lucha? No solamente por el CONICET, sino ese planteo que vos hablabas de una visión de un Estado diferente dentro de ATE. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, ahí efectivamente, o sea, tenemos el problema que el abanico electoral, digamos, por más que algunos tengan expresiones más bestiales, el resto de los candidatos no ofrece ninguna garantía de que no se venga de que lo de Milei sea como viene haciendo, digamos, ir instalando una serie de ideas que tienen o han tenido hasta ahora, veremos qué pasa en octubre, pero han tenido hasta ahora un importante respaldo popular, y que de la mano de eso se instale un consenso en torno a que, en el caso de la ciencia, que el trabajo de los científicos no sirve para nada, y que organismos como el CONICET no sirven para nada, y eso habilite a cualquiera de los candidatos que termine ganando las elecciones cualquier barbaridad. O sea, quizás no gana Milei, o quizás Milei gana y no hace lo que dice que va a hacer, porque realmente cerrar el CONICET implica cosas bastante complejas. O sea, hay trabajadores de planta que tienen derechos, hay bajo el convenio estatal, hay hay leyes que sobre las que se ha formado el CONICET. Eso necesita ciertos consensos en el Parlamento. No va a ser la primera vez que quienes son elegidos por el peronismo terminan avalando ciertos ajustes, pero es complejo que se termine haciendo lo que dice Milei que se va haciendo. Ahora, esto genera un clima para que te terminen echando a una parte de los empleados. Sobre todo el peligro son los que están en condiciones más precarias de trabajo, porque a pesar de las promesas que ha hecho sobre la ciencia el gobierno del científico, hoy más de la mitad de la planta de CONICET está en condiciones de contratación precarias. Incluso hay ítems de nuestro sueldo que están atados con alambre, que no sé, por ejemplo, el salario de un investigador de CONICET, solo el 10% de todo lo que cobra es el básico.
todo el resto no está en el básico. Depende de ítems que dependen de decretos que se pueden derogar el día de mañana y quién sabe. Te rebajan el salario. Y si nos rebajan el salario, o sea, es lo mismo que echarlo, o sea, bajarnos el salario al 10%, terminaríamos cobrando nada, menos que el salario mínimo. O sea, con lo cual, digamos, acá el gran desafío es organizarnos frente a esto, frente a este consenso que se va instalando en la sociedad, para estar preparados para luchar, sea lo que se venga. La verdad que es difícil en ATE, porque como decía, digamos, las conducciones, la política que han tenido las conducciones gremiales en los últimos 4 o 5 años en particular, han sido muy dañinas para la organización sindical. O sea, el sindicato ha perdido mucho prestigio. Es muy difícil convocar y que la gente venga después, no sé, por ejemplo, el aporte solidario que pusieron. O sea, convocás una asamblea, pero me están cobrando el aporte solidario, o no hicieron nada cuando nos bajaron el salario y ahora convocan, con lo cual el sindicato tiene un desprestigio muy grande por las cosas que ha hecho, y es muy difícil explicar que no todos adentro somos iguales, que lo que se viene, digamos, más allá de lo que se haya hecho antes, lo que se viene es jodido y hay que organizarse para defenderlo, e incluso se han destruido canales organizativos. Por ejemplo, en ATE CONICET veníamos funcionando con una instancia que era el plenario de delegados nacionales, porque CONICET es un organismo que tiene, o sea, es un organismo nacional que tiene dependencias descentralizado, tiene dependencias de todas las provincias, tiene presencia en todas las provincias del país y tiene más de 400 institutos diferentes, cada uno, o sea, más de 400 edificios. No, el INTI y el INTA son organismos aparte, pero dentro de CONICET, por ejemplo, yo trabajo en un instituto que es el Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Ajá. Funciona dentro de un edificio en Capital, que es Saavedra 15, donde hay también una dependencia administrativa de CONICET, pero ahí solo hay 5 institutos más. Hay un instituto de estudios laborales, hay un instituto de matemática, funciona el instituto sobre publicaciones científicas, o sea, hay varios institutos ahí adentro. Así como eso, en cada provincia hay un montón de institutos de CONICET. Algunos ni edificio tienen, pero algunos sí tienen edificio o funcionan en universidades, con lo cual estamos dispersos por todo el país. Coordinar una acción de todo eso es muy complicado. Nos habíamos dado mecanismos para funcionar, porque en varias de esas provincias hay delegados y delegadas de ATE CONICET, hay en algunas regionales juntas internas. Entonces nos habíamos dado un mecanismo para coordinar, que es el plenario nacional de delegados de ATE CONICET, que hasta hace 1 año y medio venía funcionando más o menos regularmente. Podíamos discutir situaciones, podíamos discutir pronunciamientos, incluso medidas de lucha nacionales. Bueno, hace 1 año y medio que no se convoca. Tenemos un grupo de delegados más ligados a la izquierda que venimos reclamando desde hace 1 año y medio: che, está pasando esto, convoquemos un plenario de delegados. Ahora, con las declaraciones de Milei, obviamente se han hecho asambleas en muchos lugares, algunas convocadas por ATE, otras no, más autoconvocadas, digamos, de distintas organizaciones, y no hay lugar donde coordinar eso. Entonces hizo una asamblea en Misiones, histórica, porque en Misiones hay bastantes trabajadores de CONICET, pero no, hacía rato que no había una asamblea de 50 personas como se hizo, y se votan mociones, se deciden cosas y después no hay manera de coordinarlas a nivel nacional. Entonces hay una asamblea que decidió tal cosa y va con una campaña, y otros decidieron otra, y esto tiene que ver con la destrucción de canales de organización existentes. Así que bueno, el gran desafío ahora es poder canalizar y organizar todo esto para poder dar una respuesta de conjunto, no solo desde el sindicato, sino desde todos los laburantes de CONICET, los que están en el sindicato, los que no, los que piensan que hay que votar a Massa, los que no. Digamos, acá hay en juego algo más grande, no solo, digamos, con las declaraciones de Milei, con las promesas de Milei, se pone en juego el
los puestos de trabajo de las 27.000 personas que hoy trabajan para CONICET en todo el país, sino que lo que está en discusión también, y me parece esto muchísimo más grave, es un modelo de país. No hay ningún país en el mundo que prescinda de la inversión estatal en ciencia y tecnología, ni Estados Unidos, ni los países europeos, nadie. Todos invierten en ciencia y tecnología, los estados, muchísimo más que lo que se invierte en la Argentina. La idea esta de Milei de privatizar la ciencia y que sean las empresas las que financien es algo que no funciona. O sea, la ciencia no funciona así en ningún lugar del mundo, nunca funcionó de esa manera, por una razón sencilla, que es que hay muchísimos descubrimientos científicos que llevan décadas de investigación, de inversión, para que den lugar a un desarrollo que sea rentable. Por ejemplo, las vacunas del COVID fueron posibles, o sea, pudimos tener vacunas en menos de un año, porque hubo estados desde mucho tiempo antes de que aparezca la pandemia del COVID-19 invirtiendo en la investigación en vacunas, desarrollos que después, otra vez con inversión estatal, pudieron adaptarse rápidamente y transformarse en una vacuna que dé respuesta al COVID. Si nos guiáramos por los preceptos de Milei, bueno, que las empresas financien, y hasta que no aparece el COVID, ninguna empresa te va a financiar, y incluso apareciendo el COVID, la inversión en plata para desarrollar una vacuna frente a eso es tan grande que no la podés recuperar, porque o vendés la vacuna re cara, pero a un porcentaje mínimo de la población, no recuperás la inversión, o si la tenés que vender a un precio que sirva para que alcance al conjunto de la población mundial, no la recuperás tampoco. Con lo cual, bueno, el desafío es pensar, organizarnos para enfrentar lo que se viene, más allá de quién sea el candidato, reconstruir los canales organizativos de los trabajadores, que es algo que hay que hacer no solo en CONICET. Yo hablo desde CONICET porque es el lugar donde estoy, pero en todos lados hay que hacer lo mismo, porque aparte acá Milei no habló solamente de CONICET, acá hay una ofensiva fuerte. Habla del Estado en general. Del Estado en general, de los derechos de los trabajadores en blanco, que a su vez de un ajuste brutal del presupuesto nacional, que eso implica los gastos de las provincias, los gastos en salud, en asistencia social, en educación, que a su vez todo eso, o sea, obviamente el discurso de Milei cala, porque el discurso de ampliación de derechos del kirchnerismo a una buena parte de la población no le llega, pues no tiene ningún derecho. Pero esa población que no tiene ningún derecho no va a ganar derechos porque el resto los perdamos, pero además vamos hacia una economía en la cual la posibilidad de hacer changas, del delivery de Rappi, de me tomo un Uber, o sea, vamos a una economía en la cual nadie va a tener, o sea, todos vamos a terminar perdiendo. Volvemos a los 90. Volvemos a los 90 recargados, sí. Con una promesa, porque aparte la promesa de los 90 y la promesa de Milei es: realizamos todo esto. Algunas cosas no se fueron de los 90, reforma laboral nunca se revirtió, o sea, la precarización laboral ha avanzado escandalosamente, o sea, nos van a seguir recortando derechos a una pequeña parte, a los pocos que todavía quedamos, claro. y vamos hacia eso con la promesa que algún día van a llegar las inversiones, y eso nunca pasó, nunca pasa en la Argentina. Recuerdo, y acá algunos se van a enojar, que en la década ganada yo tenía una discusión porque sabía de compañeros míos conocidos de antes del Ministerio de Trabajo que uno de los sectores más precarizados era el Ministerio de Trabajo a través de Tomada, con estos monotributos. Los primeros que monotributizaron fueron el Ministerio de Trabajo de Tomada, y lo decían los compañeros de ATE, inclusive de ATE de la Verde Nusate, lo planteaban y denunciaban con fuerza eso. Y lo han hecho y lo han seguido haciendo, y bueno, si ganan esto Patricia o Milei, estamos hablando con recontra frita, ¿no? Sí, sí. Porque aparte, incluso dentro de los propios trabajadores estatales hay situaciones muy disímiles. Sí, sí, sí. O sea, hay sectores muy precarizados, algunos que están un poco mejor, algunos que están bastante mejor, dentro de una media muy tirada hacia abajo,
pero el escenario que tenemos, y eso explica también en parte por qué las elecciones avanza Milei, avanza este bolsonarismo de Milei, claro, que nosotros hemos denominado un igualitarismo bestial, porque la fractura es tal dentro de la clase obrera, hay situaciones tan disímiles en las que queda, y uno lo ve todo el tiempo, incluso en el propio Estado, incluso en CONICET, que todo el tiempo comparas el sueldo de un investigador de CONICET con un bancario, o con un judicial, y te parece un privilegiado, claro, porque cobran el triple que vos, porque no sé, negocian el bono del día del bancario, y el bono que cobran el día del bancario es un sueldo de CONICET, básicamente. Y esto va alimentando una serie de resentimientos que hacia lo que va es a que, claro, en lugar de nivelar para arriba, sí, nivelar para abajo, perdamos todos los derechos, estemos todos igual. El problema es que claro, o sea, vamos a estar todos peor, y todos bastante peor, sin que la Argentina termine nunca de despegar. O sea, es una promesa de una igualación hacia abajo sin ninguna perspectiva de futuro. Eso es lo peor de Milei, y eso es lo peor de la propuesta que hace en relación a CONICET. Mira, yo el otro día estaba viendo, hoy casualmente estaba mirando, antes de venir para acá en el diario, una tapa de Clarín del 89, saqueo, paritaria, eso parece el día de la marmota, ¿no? Eso fue el año 89, estamos al 2023 y los títulos más o menos parecidos. Sí. Gonzalo, antes de tenemos que ir a una pausa. Ir a una pausa. Dale. No, pero sí, como para desarrollar un poco después, en todo caso. Vos que estás en el ámbito de las ciencias sociales, ¿esto se veía venir, digamos? Esto lo pregunto, ¿no? Este discurso tan descarnado de un personaje así bastante particular como Milei, porque digamos no es un personaje así nomás, ¿no? Hasta de la apariencia física y el discurso tan, te diría, casi burdo, ¿no? Que tiene él, ¿se veía venir? Ustedes desde te la adelanto y después en todo caso después desarrollo, porque si no, sí, no vamos a poder ir a la pausa. Se veía venir, de hecho es un fenómeno que está pasando en varios lugares del mundo: Bolsonaro, Trump, Vox en España, en su momento Pepe Grillo en Italia, Meloni ahora. Y que tiene que ver con una larga crisis, una larga decadencia. Lo que decías vos, hay cosas que parece que se repiten todo el tiempo, pero cada vez un escalón más abajo. Pero claro, bueno, lo desarrollo después si quieren. Sí. José, ¿nos vamos unos temitas? José. Sí. Se me durmió José. Bueno, seguimos con la presencia del compañero Gonzalo Sáenz Servino. Y ahora una pregunta, Gonzalo. Vos recién hacías fuertes críticas a la actividad gremial de ATE, y la comparto. Yo soy de ATE y tenemos bastantes errores. Ahora, pregunta. Una vez yo lo escuché decir a Sartelli que tanto en ATE como en SUTEBA no era difícil presentar una lista. Que no era como ir a Moyoche, queremos presentar una lista en camioneros. ¿Qué? Sí. Tanto en ATE como en SUTEBA, etcétera, vos la lista la podés presentar. ¿Qué pasa que en estas estructuras que son más fáciles presentar una lista, la izquierda no logra hacer pie? Mira, te digo... Porque puede recorrer los sectores, pega un afiche, nadie, cuando a los muchos te lo arrancarán. Yo he sido oposición y he presentado lista y he podido presentar he pegado afiche y me los han respetado. Yo he sido lista naranja, he sido multicolor a nivel provincial y nacional, y bueno... En la última no. Mira, hay un punto en el cual digamos las listas que son mayoritarias responden en cierta medida al grado de conciencia que tiene la base sobre la que trabaja. También hay un punto en el cual eso se reproduce hoy, digamos, por la forma en que se accede a cargos estatales y eso, también eso se reproduce, por ejemplo en el caso de UPCN, que
metan en dependencias estatales gente del palo que después son la base de la lista. Eso también pasa. No creo que sea la explicación por la cual la izquierda saca el 5%. Me parece que tiene que ver con que la izquierda saca el 5% en todos lados y esos discursos no... digamos, no, la izquierda no es una referencia en ningún lugar, en parte porque no tienen... no han sabido construir un programa que dé respuesta al conjunto de las necesidades sociales. En última instancia, en una lista sindical, la posibilidad de diferenciarte de una lista más o menos ligada a las conducciones, lo que nosotros llamamos burocrática, que cuál es la diferencia y que pide 2%, 5% menos de aumento, no es una gran diferenciación que justifique, salvo que esa gente haya hecho cagadas importantes en tu sector, que en general no sucede, porque aparte, digamos, esas listas, al ser más grandes, tienen mayor caudal de militancia, también tienen cierto acceso a las autoridades, digamos, que pueden destrabar alguna situación particular por la que está pasando algún compañero. O sea, son varias cosas. También está el hecho de que en algunos lados te mandan a cagar a trompadas y te arrancan los afiches. Nos ha pasado en CONICET, donde en las últimas elecciones, en la Junta Interna de Capital, donde nos presentamos con mucho menos aparatos, menos plata para afiches, menos plata para repartir cosas, no ganamos la Junta Interna por un solo voto. Así que nada, me parece que cuando uno tiene militancia en el sector, cuando tiene una política correcta, que no siempre pasa y no siempre la izquierda tiene eso, conoce, interpela y está, me parece que las posibilidades de transformar son importantes. Ahora, eso llevado al conjunto del Estado, ahí terminás perdiendo, porque el nivel de militancia de la izquierda es muy menor al de las otras corrientes, la presencia es muy menor, y por más que te saquen o no te saquen un afiche, si a vos en tal dependencia o tal ministerio no conocen a nadie, no tienen ninguna referencia de la lista más allá del afiche, no hay manera de crecer. O digamos, relativo también a esto, este término que se acostumbra a decir hoy en día, esto de que se autopercibirse, ¿no? Que a mí me saca un poco de quicio. A mí también. Esto de autopercibirse de izquierda, ¿qué es? Porque, viste, este gobierno, por ejemplo, habla como que fuera un gobierno de izquierda, no sé, o de centro izquierda, incluso ni siquiera es para mí un gobierno de centro izquierda, porque un gobierno que pacta con el FMI, que sigue los lineamientos que le plantea el FMI, por poco respetan hasta las comas, qué sé yo, sí. No puede autopercibirse como de izquierda. ¿Qué sentido tiene esto de que se autoperciban como de izquierda? Uno puede autopercibirse lo que quiera, pero uno es tal o cual cosa. Hay muchísimas determinaciones, pero esas determinaciones terminan construyendo algo real que existe. Este gobierno claramente no es ni de izquierda, ni siquiera de centro izquierda, claro, digamos, porque me imagino que no. Han aplicado un ajuste brutal en todos los ámbitos. Sí. Lo que sí hay, y creo que eso es otra de las razones por las cuales gana Milei, la idea de que el discurso construye política, cambia la realidad. Entonces, si yo digo que soy el gobierno de los científicos, todo el mundo me va a creer, los científicos me van a creer, aunque sus condiciones de materiales, sus condiciones de vida no hayan cambiado en nada. Yo digo, desde la palabra digo que la cosa cambió, y la cosa cambió. Digo que amplío derechos, entonces los pobres, los laburantes me van a votar porque mi discurso... Y lo que se vio en estas últimas elecciones es que la enunciación de políticas que después no existen en la realidad y no inciden en la realidad, la gente no es estúpida. O sea, a la larga o a la corta, es lo mismo, se decía lo mismo al revés en 2015. En 2015 perdimos por Clarín, porque los medios, y no, vos perdés porque no cambiaste para mejor la vida
del grueso de la población, con una política para minorías, de algunos derechos, muchos de ellos simbólicos, para minorías. Las grandes mayorías siguen que no llegan a fin de mes, que no tienen, vuelvo con el tema de la ampliación de derechos, no llegan a fin de mes, no te puedes atender en un hospital público, ya ni siquiera te podés atender más o menos bien en una obra social sindical. La gran mayoría de la clase obrera no tiene derechos laborales, está en negro, no conoce un sindicato, o directamente no se puede organizar porque la empresa te prohíbe organizar un sindicato, no tenés aguinaldo, no tenés vacaciones. Entonces hay una distancia entre lo que se autoperciba el gobierno, que tiene muy poca incidencia sobre la vida real, porque el grueso de la población está pasando por algo que está en otra sintonía, como se suele decir. Y el gobierno está en una sintonía completamente distinta a la de la población, y por eso estamos donde estamos. Y no se interpreta hoy que, porque hay quienes sostienen que es funcional al gobierno, de que, no sé, suponete, Milei gobierne ahora, así nosotros volvemos en 4 años. Antes lo hicieron con Macri, ahora lo van a hacer con Milei, porque digamos, con Macri fue así. Y creo que fue bastante evidente, de que en un momento cuando ves que no llegás, y bueno, que gobiernen, así después nosotros volvemos. Y volvieron. Voy a hacer un comentario bastante gorila, y lo asumo. Es la historia del peronismo esa. En 1955, cuando cae, ya había crisis en el peronismo. Leí mucho a Marina Cabat. Y fíjate, no querés leer a Marina Cabat, hay una película de Raimundo Gleiser, Los Traidores, el debate que se da entre el burócrata sindical y Lautaro Murúa. No, porque que le dice, nosotros, dice, Perón les metió a usted el Consejo de la Producción del Trabajo para hacerlo laburar por más por menos guita. O sea, Perón ya venía haciendo un ajuste ahí en 1955 antes de caer. Y después quedó en la historia como que la oligarquía lo sacó, que parte puede ser tan no es tan mentira, pero ellos siempre se van cuando el vuelo no les da, siempre zafa. Después vuelven, como en el 73, y vuelven a repetir la historia. Sí, como que 4 años sirven como para prepararse para regresar. Claro, digamos, y después te embarullan, ¿no? Porque cuando se tiró el tema de la generación diezmada, yo leía acá, ¿quién fue el primer diezmador? Este año se cumplen 50 años, el 1 de noviembre de 1973, de la orden reservada. Esa orden reservada, que la firmó Perón, Lastiri y López Rega, establecía que había que eliminar la heterodoxia marxista del peronismo, y ahí empezó el quilombo. Ahí nació la AAA. Y se van. Después reaparecen, y otra vez. Y lo dijo con respecto a los saqueos. Salió Fernández de Kirchner en el 2013. No, los saqueos lo hizo el PJ. Lo dijo ella, no lo dice un trosco, ni lo dijo Romina del Plan, ni Miriam Bregman, lo dijo la señora en 2013 cuando lo sacó en Córdoba. Y los mandó en cana a la estructura del PJ. O sea, confesión de parte, reloj de prueba. O sea, cuando se le pude el chancho, siempre entran a agitar fantasma. Ahora el fantasma que ellos alimentaron, el Chino Navarro, decía, ojalá que saque muchos votos Milei, para que le saque votos. Y ahora la vaca se le volvió toro, ¿qué hacemos? Saca más votos de lo que lo que se buscaba. Entonces, cuando juegan con fuego, las declaraciones de Sergio Berni diciendo que Milei es ahora es bueno Milei, una muy buena persona. ¿Cómo fue que dijo una cosa bueno, así? Ahora se le está cayendo la cabeza. Como dijo el compañero Altamira, todos juntos son la derecha, y siempre han sido la derecha, y van a morir siendo la derecha. O sea, de izquierda, como decía el compañero, se podrán autopercibir de izquierda, habrá habido allá. No, yo utilizo ese término porque yo veo esto de que se autopercibirse. Y aparte los medios te lo instalan, ¿viste? Si que para Clarín, La Nación, cuando fue el intento de expropiación de ¿cómo mierda era de ahí?
Sí, de la empresa. ¿Cómo es? Vicentín. De Vicentín. Vicentín. En 2 minutos el juego de falta de pueblo lo sacó al pargatazo a Alberto Fernández. Lo corrió, lo cagó a palo, ¿viste? Se pueden autoperseguir, ¿viste? Pero la realidad les pasa por arriba. Y alentado por los medios. Porque Milei puede decir, si pones el Colorado, que este gobierno es comunista, la Patricia Burri, que este gobierno es socialista, y todo el mundo, ¿viste? Las Viviana Canosa y toda la caterva de autoperseguidos periodistas también. Pero por eso, el público, digamos, el oyente, el televidente, ¿qué es lo que percibe o qué es lo que ve qué significa socialismo o comunismo cuando hablas de la actual gestión nacional, ¿no? Es decir, un ministro de Economía que en realidad es quien en este momento está ejerciendo, ¿no? Que me vengan a decir la primera magistratura. Que si no votamos a Massa bien en la derecha, ella es... Sí, porque entonces, ¿qué es la derecha? No, realmente es insólito. Es insólito, sí. Es el que va a hablar con Georgieva. Es el que devaluó en un 22% los salarios. Pero aparte, ¿vieron esto que dice el FMI ahora, ¿no? Limitar los aumentos de las jubilaciones. Hay instrucciones bien concretas que yo no veo que haya mucha resistencia a que... ¿no? Vamos a ver si lo aplicamos. No vamos a ver, ya se aplica. No sé, hay limitaciones en aumentos de sueldo y en jubilaciones concretamente, como si las jubilaciones estuvieran tan bien. Sí, y lo mismo los sueldos. Pero por eso es una cosa loca, ¿no? A mí lo que me parece más nefasto de todo esto es esta idea de que gobierne, que vengan los otros y hagan mierda todo, así después volvemos. O sea, que es una idea muy presente en el kirchnerismo, en el PJ, incluso en Macri en su momento, que la bomba le explote, tratemos de aguantar y que la bomba le explote al otro. Esta idea es nefasta. Porque en el medio está la gente, aparte, ¿no? Porque en el medio está la gente y porque aparte muestra lo poco que les importa a la gente, les importa los cargos. Esta estrategia de inflar a Milei para tratar de llegar al balotaje y retener la provincia de Buenos Aires, que divida votos con Bullrich y retener la provincia de Buenos Aires, muestra lo que los dirigentes y buena parte de los cuadros medios de estos partidos tienen en la cabeza, que es conservar mi quintita. Y lo hicieron cuando ganaron. Muchos de los que estaban luchando contra Macri, qué sé yo, se terminan acomodando en el gobierno. ¿Qué es lo peor de todo esto? Que ninguno está pensando, no solo no piensa la gente, no piensa en el futuro del país, no tiene ningún proyecto de país a futuro para dónde vamos, es salvémonos nosotros, es el individualismo que después termina calando en la sociedad. Gonzalo, quiero decir esto. El corte de boleta que hubo en las intendencias, eso fue a broma. Y acá no zafó General Rodríguez en el corte de boleta. Y acá ganó el intendente actual. Y voy a insistir con esto, yo tengo acá las cifras. Bueno, después ¿sabés lo que salvan porque hicieron esos cortes de boleta? Mirá, fuera del aire yo te comentaba el acuerdo salarial que se firmó este año, que la segunda cuota se cobra ahora en septiembre. Con la segunda cuota y el sueldo de intendente se toma por base del régimen de 40 horas. El régimen de 40 horas, la categoría de día inicial quedó en 176.000 pesos con 484,37 centavos a partir de septiembre. Por la ley orgánica municipal eso se multiplica a 16 para el intendente, lo que le lleva al sueldo del intendente a 2.823.749,90. Un secretario 5 veces y media, multiplicás este 176, 489,37, se va a 970 con 664,63. Y así sucesivamente. Secretario, subsecretario 4. Bueno. Un concejal, ahí no hay grietas, todos cierraron, no escuché a la Juntos por el Cambio decir, no, esto es una barbaridad. En septiembre un concejal se va a 794.179,66. A eso sumarle el 3% de antigüedad sobre ese básico, si tiene título el 15, título secundario el 15, si es universitario el 30,
sobre ese básico. Entonces, a la clase política le calienta tres velines. Si está Juana o su hermana, como decía el Che Guevara, ¿no? Sí, sí. En eso son todos compañeros. Y yo agrego a esto de esta idea de lo único que les importa es Su sueldito. quintita, que hay mucha militancia honesta, incluso en las corrientes peronistas, nacionales y No, el populares. militante, el trabajador, que ese sacalo. Yo lo he visto ese discurso en redes de votemos a Massa y después putiémoslo. Y yo lo que llamo a esos compañeros y compañeras, incluso en la izquierda, porque la izquierda, ¿qué ofrece a todo esto? Un diputado para un representante de los trabajadores en el Congreso. ¿Y para qué nos sirve un diputado de los trabajadores en el Congreso cuando va a ganar Milei, que te dice te va a meter un ajuste de 5 puntos del PBI, que va a cerrar un montón de organismos públicos, que va a destruir la educación pública, que va a destruir la salud pública, y que si no se lo votan en el Congreso lo saca por decreto? ¿Para qué sirve? Entonces yo llamo a esos compañeros militantes honestos que les llamo la atención sobre esto, o sea, miren lo que están haciendo sus dirigentes, y no los votemos para después putearlos. Empecemos a discutir y construir otro futuro para la Argentina, porque así como se van pasando la bomba para que le explote al otro, y así como digamos, bueno, que gobierne Milei y después vuelve el peronismo. O sea, cada vez estamos, hace 70 años que la Argentina viene alternando entre una cosa y otra, pero y los laburantes estamos siempre un poco peor. Y las cosas que va a destruir Milei no van a ser tan fáciles de arreglar. Pero no solo a nivel del Estado, a nivel de la educación, al nivel de la conciencia de la población. Los aportes patronales que eliminó Menem en la época de Menem, que este gobierno nacional y popular en la década de Gana jamás intentó reponerlo. Con esos aportes patronales que se eliminó, se podría recomponer y dar no hacía falta ir al Fondo Monetario a pedir guita. Con esos aportes patronales que se sacó de la masa salarial en la década del 90, que lo sacó el gobierno peronista de Menem, se podría haber recompuesto un montón de cosas, que fue una monchada de guita. Ustedes tienen más data, eso pues. Si querés mandarme por WhatsApp para recordarle cuánto fue esa podada de guita en la época de Menem, la reducción de los aportes patronales, que fue un golpazo internacional, ¿no? Lo que nos dieron ahí. Ahí vamos entonces y esto que vos querías, Pablo, consultarle a Gonzalo, la postura de ustedes de votar en blanco o de abstenerse, o digamos, no es una cifra menor la que se abstuvo, impugnó, votó en blanco, qué sé yo, 11 millones de personas en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Yo no estoy de acuerdo, te aclaro, no digo esto con respecto al voto. Yo no estoy de acuerdo en decir, por ejemplo, Milei ganó las primarias, no, porque las primarias no son para eso. Si Milei no compitió con nadie, Milei no era digamos, y Massa casi no compitió con nadie tampoco, ¿no? Porque Grabois era casi testimonial, simbólico, porque además ya había anunciado incluso que iba a perder por poco y que iba a votar a Massa después, pese a que lo había puteado en 6 idiomas antes. Y cada fuerza, digamos, Juntos por el Cambio, sí, bueno, Rodríguez Larreta recibió una paliza y quedó Patricia Bullrich, que es aparte el discurso más cercano al de Milei. Pero lo que se hizo fue, con las primarias, que efectivamente para eso están las primarias, plantear el escenario que va a estar el 22 de octubre, en donde sí se juegan por los porotos, por lo real, las elecciones. Y ustedes, desde Vía Socialista, desde Razón y Revolución, plantean, nosotros planteamos el voto en blanco, digamos, ¿es así? Explícanos concretamente por qué, a ver, y para qué. Nosotros llamamos al voto en blanco en las PASO. Es un largo o sea, nosotros
hicimos un largo proceso político hasta llegar al voto en blanco. Durante mucho tiempo nosotros llamamos a votar a la izquierda, a los partidos, las corrientes de izquierda con las que nos sentíamos más identificados, planteando que aunque nosotros no nos presentáramos a elecciones, era importante reconocer la militancia y el crecimiento, y digamos apoyar el crecimiento de las corrientes de izquierda. Llegó un punto en que nos cansamos de una izquierda que se vació de programas, se vació de contenido, no solo dejó de hablar de socialismo, o sea, dejó de hablar de los problemas reales de la gente, y empezó a poner sobre la mesa la necesidad. O sea, hay partidos a los que no vamos a votar. Los partidos burgueses para nosotros no tienen ninguna solución para la Argentina. Y la izquierda, lamentablemente, ha perdido ha perdido la brújula en este seguidismo del kirchnerismo, en esta idea de tratar de heredar, cuando la gente se dé cuenta de la farsa del kirchnerismo y de que realmente no amplían derechos, los vamos a heredar nosotros con el mismo discurso, y frente a una crisis que cada vez es más aguda, que termina capitalizando Milei, esa izquierda no tiene ninguna propuesta para el país, no tiene ninguna propuesta para resolver los problemas de la gente. Eso fue hasta las PASO. Nosotros no hemos decidido todavía como organización qué vamos a hacer en las generales de octubre. La propuesta que discutimos es, nosotros estamos construyendo una alternativa política que es vía socialista, pretendemos presentarnos a elecciones, no hemos llegado lamentablemente para estas elecciones, sí conseguimos la personería provisoria en Provincia de Buenos Aires, estamos muy cerca de conseguirla en la capital, probablemente para las próximas elecciones estemos, pero elaboramos un programa y una propuesta que tendrá un montón de efectos, pero digamos tiene la virtud de decir, bueno, nosotros creemos que hay que hacer esto, discutámoslo. Entonces lo que vamos a hacer de cara a las próximas elecciones, estamos trabajando en eso, es convocar a la izquierda, proponerle a la izquierda que discutamos entre todos un programa. Nosotros ponemos sobre la mesa nuestra elaboración para que se discuta, pero estamos dispuestos a discutirla de todos, e incluso si la izquierda abre algo tan necesario como la discusión sobre qué propone para el país la izquierda, cuál es nuestra propuesta de cara al país, nosotros estamos dispuestos a, si esa discusión se da y la mayoría decide que no es nuestro programa el que tiene que ir, nosotros igual vamos a votar a esa izquierda que está dispuesta a debatir y a construir y a proponerle al país una salida para esto. Si la izquierda no está dispuesta a hacer eso y sigue en la misma de que hay que votar un diputado para tener un diputado más de izquierda en el Congreso, y la verdad que no vamos a votar porque no es ninguna solución y porque no queremos construir esa izquierda. Pero si la izquierda está dispuesta a debatir y a proponer una salida para el país, convoca a todo el mundo. Yo creo que las cosas han llegado a tal nivel con el crecimiento de Milei, el ascenso de este igualitarismo bestial, que la izquierda tiene que reaccionar. Si la izquierda reacciona y convoca de alguna manera a todos los sectores de izquierda que demos esos debates, a la unidad que tanto necesitamos en estos momentos, pero una unidad detrás de un programa, entonces nosotros estamos dispuestos a apoyar, aunque lo que salga de esa izquierda no sea nuestra propuesta y nuestro programa. Cuando vino, yo también se lo voy a plantear a Gonzalo, cuando vino Marina Cabat acá, que estuvo ahí donde está sentado vos, yo le planteé una de las cosas que a mí me sorprende del planteo de vía socialista o de Razón y Revolución, es la posición que sostienen con respecto al extractivismo. Es decir, a mí me llama la atención que una fuerza, a mí también, que sea de izquierda o que se autoperciba, como se dice ahora, de izquierda, mantenga una posición como la que sostienen con respecto al extractivismo. Para mí el extractivismo es realmente un daño irreparable, digamos, y en un país como la Argentina, con los atributos que tiene, las condiciones que tiene la Argentina con respecto a las posibilidades turísticas y de todo tipo, lo que se va a hacer ahora con el extractivismo, por ejemplo, ayer lo escuchaba, que ya empieza en las costas marplatenses, van a arruinar, ¿no?, las condiciones es increíble, aparte lo que van a hacer en Mar del Plata, a 300 kilómetros de la costa, que hay gente que te dice, no, hay 300 kilómetros, no pasa nada, no va a pasar absolutamente nada, y ya hay evidencias
de que eso va a ser un daño, va a representar, digamos, un daño concreto a las condiciones ambientales, ¿no? Entonces es peligroso, digamos, la postura que en este momento presenta, por lo menos hasta ahora, presentaba esa... Yo lo charlé con Marina, ¿no? En ese momento que ella me decía que bueno, que el tema de los dólares y el dinero que representa, ¿no? Los recursos que se obtienen a través del extractivismo, no hay que descartarlo, y que entonces, bueno, que habría que, en fin, como que tiene una postura bastante permisiva con respecto al extractivismo, que a mí me representa, digamos, como una barrera, ¿no? El tema del extractivismo. Mira, ahí hay que ver, a ver, cuando uno se propone gobernar un país, tiene que pensar los problemas de conjunto. Con la cuestión medioambiental han crecido dentro de la izquierda discursos que son minoritarios porque no ganan elecciones, que frente a cualquier, es un discurso, yo lo llamo un discurso ecologista romántico, porque, digamos, plantea una suerte de naturaleza impoluta que no se puede tocar, y en realidad la naturaleza primero va cambiando a lo largo de los siglos, los milenios de historia que tiene la Tierra. La naturaleza va cambiando por la acción del hombre, por la acción de otras especies, por su propia dinámica. La naturaleza es cambio. Entonces la idea de que algo no se puede cambiar y tiene que quedar igual es falsa. Pero a su vez el hombre ha ido interactuando con la naturaleza y modificándola desde toda su historia. Esa interacción puede ser virtuosa o puede ser negativa. O sea, el capitalismo tiene una relación particular con la naturaleza distinta a la que ha tenido la humanidad con la naturaleza, porque el capitalismo antepone, o sea, no le importa las condiciones medioambientales ni cómo eso afecta a la vida del conjunto de los seres humanos, sino que lo único que importa es la ganancia. Entonces, ahí hay un problema. Cuando un capitalista viene a hacer un negocio, hay que prestar mucha atención a ver cómo eso afecta a la naturaleza y a las condiciones de vida. ¿Cuál es nuestra política frente a eso? Cada cosa, no hay que rechazar todo, o sea, no hay que rechazar cualquier tipo de explotación económica que afecte a la naturaleza, porque cualquier acción humana va a afectar la naturaleza. Bien. Pero luego hay que hacer una evaluación de conjunto. Bueno, tal o cual cosa se puede hacer, cuánto afecta, cuánto no afecta, cómo afecta a la población, cómo afecta a la naturaleza. Hay lugares donde la potencialidad turística es muy superior a lo que se puede ganar, no sé, destruyendo la montaña. Sí. Hay lugares donde eso no es así. Los grados de contaminación se pueden controlar. La ciencia y la técnica en ese sentido son puestas al servicio de eso. No necesariamente es algo que va a hacer una empresa capitalista, porque va a siempre buscar minimizar los costos, pero ahí puede estar el Estado, o puede ser el Estado el que emprenda eso, y se puede decidir que aún con riesgos tal actividad económica se hace, porque lo que no hay que perder de vista es que la Argentina hoy está, miren nomás lo que hace Sergio Massa, o sea, está regalando cualquier cosa con China, con Qatar, con la CAF, con el Fondo Monetario Internacional, porque no tiene un mango. Entonces decir, esto que me genera tantos millones de dólares no lo voy a hacer, y hay que pensarlo, pero hay que poner todo sobre la balanza, incluyendo cómo eso afecta al medio ambiente, si eso puede ser regulado, si sus consecuencias negativas pueden ser morigeradas. Lo que nosotros consideramos que no hay que tener una visión romántica, decir, bueno, esto genera tal contaminación, por más mínima que sea y por más controlable que sea, entonces no se hace. No se hace. Mira, para poner un caso concreto, y ya los dejo, dejo que sigamos con el tema. Nosotros hicimos unas jornadas Argentina 2050 en marzo,
en la sede de ATE, que está en plural y democrático allá en Capital. No, la verdad que muy agradecido de la gente de ATE que nos cedió el lugar. Estuvieron todos, Sí, Solano, Cachorro, Víctor. Así que la verdad que muy agradecidos, pero bueno, hicimos una serie de mesas sobre el tema medioambiental. Una de las que hicimos era sobre actividades económicas para potenciar los recursos naturales que tiene la Argentina. Lo venía hablando ahora estoy haciendo una serie de columnas sobre China, con el tema China. O sea, a China le exportamos bienes primarios. Es la verdad que la perspectiva para el país de solo exportar eso es un desastre. Ahora, decir como Milei que hay que romper con China, bueno, esperá, son 8.000 millones de dólares por año. Decime primero de dónde los vas a sacar antes de decir que no exportemos esto. En esa mesa vinieron algunos expertos del INTA y algunos que trabajan para el sector privado con el tema piscicultura. Y plantean sobre el tema de la piscicultura, la cría de salmónidos en el sur del país. Una charla de alguien que estudió acuicultura, que es una materia que se da en algunas universidades, súper interesante, en donde el tipo planteaba básicamente que por este ecologismo romántico, ecologismo bobo se le podría decir también, que se prohibió la cría de salmónidos en Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque afecta por una cuestión de, primero, porque hay sectores que están en contra de la cría, el maltrato animal, etcétera, etcétera. Entonces está bien que lo pesquen y te los comas, o que los importes de Chile, pero la gente sigue comiendo pescado igual, digamos. La diferencia es si se lo pagas a Chile o no se lo pagas acá. Y esa era una de las razones. Y otra que afectaba la cría de salmones, afectaba el ambiente, porque introducir las especies ahí afectaba la biodiversidad. Bueno, lo que este tipo explicó, una cuestión técnica que nadie se había fijado, que la cría de salmones se hace en ciertos sectores del océano que son como un desierto. Decía, si vos le haces la cría de salmones a 10 kilómetros de la costa, eso destruye todo el ecosistema, la biodiversidad, etcétera. Pues estás alterando pero si vos te vas a 50 kilómetros, no me acuerdo cuánto era, pero 50 kilómetros más lejos de la costa, eso es un páramo. Ahí no hay vida, es agua vacía. O sea, si vos crías salmones ahí, no afectás el medio ambiente. Y era muy interesante esa charla, porque aparte lo que mostraba, muy indignado, Lucas Maglio, si no me equivoco, era muy interesante los trabajos que tiene. Lo que mostraba es que algunos de los que se sumaron a esta campaña en contra de la cría de salmónidos, que terminó prohibida en Tierra del Fuego, fueron cocineros como Narda Lepe, si no me acuerdo cuál otro más, Francis Malman creo que era otro, que ellos tienen restaurantes donde se sirve salmón. Claro, no querían que se críe en Tierra del Fuego, pero ellos lo compran. Lo importan desde Chile. Chile, claro, es uno de los principales exportadores de salmón. Es una cantidad de guita superior a lo que se consigue sembrando soja en la Argentina. Chile lo exporta a Brasil, son parvas de guita. Yo invito a ver el canal, lo estamos subiendo al canal de Razón y Revolución y Vida Socialista, y también hay un canal de las Jornadas Argentina 2050, lo pueden buscar en YouTube. Hicimos un corto con esa parte de Lucas Maglio porque la verdad era muy interesante. Pero bueno, esto como ejemplo de qué es lo que pensamos nosotros. Cada uno, o sea, ni se le puede permitir a cualquier empresa capitalista cualquier cosa, porque ya sabemos lo que hacen con la naturaleza y ya sabemos lo poco les importa no solo la naturaleza, sino la gente que vive alrededor de los lugares donde se hacen esas explotaciones. Pero tampoco asumir posiciones sin analizar el problema y poner todo sobre la balanza. O sea, hay que poner la guita que eso genera, las consecuencias ecológicas que eso genera, si eso es reversible, si no es reversible, si se puede mitigar. Nosotros planteamos hacia el medio ambiente una posición racional. Nos parece que la izquierda en general tiende hacia comprar ese discurso ecologista romántico porque cree que le suma votos. No le ha sumado ni medio voto. La gente termina votando Milei, que dice que hay que hacer pelota todo, que el mercado decida si hay que destruir una montaña, si hay que destruir un ecosistema o lo que sea. Nosotros tenemos esa posición y nos apoyamos mucho en escuchar a los técnicos, escuchar a los que saben de esto y no simplemente comprar el discurso de se va a contaminar, bueno, cuánto, cómo, dónde,
consecuencias económicas. Y después la ciencia y la técnica. La ciencia y la técnica son un gran elemento para contribuir a mitigar, a reducir los niveles de contaminación. El ser humano puede desarrollar actividades como la minería, como la explotación petrolífera, la cría de salmones o la agricultura, minimizando los efectos ambientales y sobre la población que eso tenga. Una pregunta, yo te escucho decir, mientras hablas, la izquierda. Razón y Revolución, ¿qué es? ¿De qué es? ¿Izquierda, derecha, centro? Nosotros somos un partido de izquierda. Cuando hablo de izquierda me refiero a la izquierda que en general se presenta a elecciones, la izquierda tradicional, más, digamos, se ha aclarado un poco el panorama de la izquierda en los últimos años, porque todo lo que no era trotskista se metió en el kirchnerismo. Entonces tenemos al PC, a la ruptura del PC, al maoísmo, y es esa izquierda. Hay otra izquierda que no es trotskista, que es nacionalista, guevarista, por ejemplo, convocatoria a segunda independencia, por ejemplo, MTR La Dignidad, por ejemplo, Esperanza Socialista y Revolución. Son diferentes grupetes que han conformado una mesa contra la farsa electoral. ¿Qué política tiene la Razón y Revolución? Porque en un punto ustedes terminan coincidiendo ahí, llamando a votar o no ir llamando a no votar o votar en blanco. ¿Qué políticas se dan? Vos decías recién convocar a la izquierda. ¿A esa izquierda la convocarían también a discutir ese programa? ¿La convocarían también a ese encuentro, asamblea grande para ver qué mierda hacemos con el país? Mira, para nosotros, nosotros optamos por el voto en blanco, no porque creamos que no hay que presentarse. No, ustedes por eso. Yo eso exactamente, te hago la pregunta. Y voy a ser medio chicanero, aviso para que, ¿eso no suena cierto oportunismo? Como no puede llegar, ¿llama a votar en blanco? Nosotros quisiéramos no votar en blanco. Nosotros quisiéramos que hubiera en estas elecciones una alternativa. Es que y acá, de hecho, perdóname, Sartelli vino acá a hacer campaña. Sí. Yo recuerdo el acto que se hizo se hizo un acto en la estación de trenes en donde Sartelli habló en un gazebo, se hizo un acto así bien concreto, ¿no? Que era un acto típicamente electoral, ¿no? Nosotros quisiéramos no votar en blanco, quisiéramos que pueda haber en estas elecciones, y digo en estas elecciones porque es el terreno donde ahora se está discutiendo, o sea, la gente está pensando qué va a pasar en octubre, pero también hay que organizar a la gente en las calles para construir una alternativa de poder realista de la izquierda. Nosotros estamos dispuestos a no votar en blanco, o sea, nosotros estamos diciendo que si se nos convoca a nosotros y a toda la fuerza izquierda, incluyendo todas las que mencionaste, con muchos de esos compañeros tenemos relaciones, hemos participado de intentos de armar una Asamblea Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, nos vemos en las calles, digamos. Nosotros creemos que todos tenemos que ir hacia un proceso de confluencia, de discusión, de unidad, porque lo que se viene es grosso. Esa unidad tiene que ser la discusión de hacia dónde vamos y también la construcción de una alternativa electoral, porque ahora la gente está pensando en las elecciones, pero la construcción de la alternativa política y de construir una propuesta de gobierno obrero y socialista real y contundente, que no sea un llamado a la bandera, hay que gobiernen los trabajadores, no, ¿cómo vamos a gobernar los trabajadores? Eso es lo que hay que discutir y lo que hay que pensar. Nosotros creemos que la tarea de la hora es eso, en una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, como hemos llamado, o en cualquier instancia donde ese debate se pueda dar, que ese debate nos enriquezca a todos y luego que se decida. Probablemente vamos a perder, porque no, si vamos a un debate con el Partido Obrero, el Partido Obrero o el PTS o cualquiera, digamos, las bases de esos partidos son muy superiores a nosotros, pero nosotros creemos que hay que avanzar hacia la discusión de esas propuestas para que luego lo que se presente en elecciones tenga otro contenido, tenga una salida real a los problemas de los trabajadores y no propuestas vacías que sirvan solamente para juntar un voto aquí o allá.
Bueno, se nos ha pasado el programa, muy rico el debate, gracias por haberte llevado hasta acá. Llegó el compañero 9-5 como un soldadito clean, acá el compa con un fresquete que hacía, estuvo. Así que gracias por haberte llegado y bueno, no será ni la primera ni la última vez que convoquemos a los compañeros de Vía Socialista y Razón y Revolución, que a pesar de las diferencias es bueno discutirlas. Jorge, nos vemos el sábado que viene. Nos vemos. Si las cosas lo permiten. Y si aparece la puta válvula esa que tiene que llegar para... Todavía no llegó. No llegó. No, vea acá que Kicillof se tiene que operar el señor. Del bobo, la aurícula derecha, como siempre la derecha rompiendo las bolas, tiene una obstrucción y no consigue idioma. Bioma es como ¿cómo era el de Racing? El de paso a paso, Mostaza Merlo. Mostaza Merlo. Bueno, primero te autoriza la compra, pero no autorizó el proveedor. Y acá estamos, ¿viste? Así que bueno, hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Y Josecito, nos vamos con 2 temas, los que hayas elegido, y nos vemos el sábado que viene.